Bienvenidos al video número 12 de esta serie de videos tutoriales de esta aplicación y laboratorio rítmico llamada Kill Metronome. En este caso les voy a explicar el módulo modulación métrica. En la interfase podemos observar, tenemos modo oscuro, modo claro. Yo prefiero trabajar con modo oscuro. Luego tenemos, acá tenemos una serie de ejercicios ya preseteados. Vamos a trabajar con el ejemplo 3. Lo que vemos acá es, bueno, tenemos las notas, las figuras normales, tresillos, semicorcheas, y luego acá tenemos una modulación y otra modulación. Entonces lo que significa esto es que básicamente el tresillo que está acá va a pasar a ser igual a la semicorchea que está atrás, y luego este tresillo que vemos acá, que está acá adelante, va a ser igual a esta corchea, o esta corchea va a pasar a ser como el tresillo. Si lo quieren ver al revés también, o estas semis pasan a ser estos tresillos. Entonces lo que va a suceder es que el tiempo se va a acelerar en este caso, y en este caso acá se va a volver más lento. Entonces, para entender bien cómo funciona, vamos a poner 5 repeticiones para que escuchen bien lo que sucede con el tiempo. Bien, perfecto. En el caso que querramos crear nuestros propios ejercicios, nos vamos al apartado de constructor. Tenemos las notas, las figuras, desde semis hasta seisillos. Vamos a poner un ejemplo básico para explicarles estas tres. Bueno, podemos observar. Lo que primero tenemos que hacer es, si nosotros queremos una modulación entre el primer grupo y el segundo, tenemos que ponerla acá, la modulación. Siempre la modulación antes de este icono, que son la cantidad de repeticiones, porque si no, una vez que apretemos primero las repeticiones, automáticamente se bloquea la modulación y no la vamos a poder agregar. Entonces primero siempre agregar modulación en caso de que querramos una, y luego cantidad de repeticiones en caso de que querramos también repetir el ejercicio, el grupo, perdón. Entonces en este caso yo quiero que estos tresillos pasen a ser, que estas semicorcheas pasen a ser estos tresillos. Entonces lo que yo tengo que buscar es esto, justamente este tipo de modulación, y luego acá en el último vamos a poner, esto lo voy a dejar igual, y acá en el último yo quiero que las semicorcheas, que las corcheas pasen a ser semicorcheas. Entonces me voy a buscar acá la modulación, corcheas, la lista es grande, vamos a ver si lo encuentro rápido. En algún lado tiene que estar. Corchea, semicorchea. Aquí está. Entonces lo que va a suceder, en este caso yo le voy a decir que quiero que el primer grupo se repita 2 veces, el segundo grupo también, y el tercer grupo también, ¿por qué no? En el caso que querramos repeticiones un poco más largas, tenemos las opciones de 3 o 4, pero yo creo que con 2 siempre generalmente se hace, está bien. Entonces vamos a escuchar lo que creamos.
y así sucesivamente. En este caso, bueno, puse 5 repeticiones, pero se entendió el concepto al principio. Volvemos a limpiar. Y bueno, esto es experimentación. Les propongo hacerlo por sus propios medios, buscar a ver qué es lo que prefieren, cómo quieren estudiar. Y luego tenemos los sonidos de cada el primer tiempo, la primera nota. Después tenemos bueno, infinidad de sonidos, infinidad de posibilidades. Y esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo puedan aprovechar y sacarle el jugo.